Pero no les aparece que... ahora sí empezó a grabar, ¿cierto? ¿Les aparece? Sí. Y ahí está grabando. Ya, voy a silenciarlos de nuevo. Ya, súper. Entonces, chiquillos, bueno, bienvenidos al primer ciclo medio de educación para adultos. Yo voy a ser su profesora este año. Mi nombre es Francisca Carrillo. Actualmente soy profesora de matemáticas en el Instituto Inmaculada Concepción acá en Valdivia. Hago clases de quinto a octavo básico, ¿ya? Así como para introducirme un poquito. Yo, bueno, no estudié para ser profesora de matemáticas, soy licenciada en ciencias físicas y estudié después un posgrado en física y matemáticas. Así que ojalá poder compartir un poquito mi amor por las matemáticas con ustedes. Espero no se espanten tanto, porque ahora que voy a hacer les voy a mostrar un poco el programa del curso y igual es bastante denso, pero, pero si vamos a buen ritmo yo creo que vamos a ir avanzando bien. Lo importante es que le vayamos perdiendo el miedo a las matemáticas porque creo que es es una asignatura que en especial tiene como harto resquemor y harto prejuicio, ¿ya? No sé cuál será su relación con las matemáticas, si hay alguno de ustedes que le gusta las matemáticas o si aquí todos están como un poco asustados con lo que se viene. No sé si quieren compartir un poquito su experiencia antes de empezar. Que es entendible igual. Yo estoy A mí, asustada, profe. a mí ¿Cómo? me gusta la matemática, pero me gustaría más conocimiento en la matemática. Ya, perfecto, sí. Qué bueno que le guste, sí, porque ese es el primer paso para empezar a aprender de buena manera. Cuando uno le tiene mucho miedo, como que cuesta agarrarle ritmo porque uno se genera como una barrera antes de comenzar. Así que yo creo que lo primero que sería bueno es que nos quitemos esa barrera de que las matemáticas son difíciles y que no las vamos a entender. Porque si nos hacemos barrera desde el día uno, realmente va a ser difícil entender y nos va a costar. Así que les voy a pedir a todos y a todas que se quiten esos temores de encima, que empecemos como con una actitud diferente para poder enfrentarlas de la mejor manera posible y no nos predispongamos, porque la predisposición nunca es buena en estos casos, ¿ya? Como les decía, voy a tratar de ir a un buen ritmo con ustedes, ¿ya? Obviamente no podemos ir tan lento, pero vamos a tratar de que todos vayan enganchando desde un principio. Ya, así que voy a ir presentándoles entonces el programita. Ya. Los contenidos que vamos a ver son 4 ejes principales. Ya. Primero vamos a comenzar con números y operaciones. Y en verdad estos contenidos son iguales a los contenidos que se ven en cualquier colegio de primero básico a cuarto medio. ¿Ya? Siempre se ve una unidad de números y operaciones que es una introducción a lo que son, por ejemplo, todas las operaciones que solo tienen numeritos, ¿ya? Aquí todavía no comenzamos con letras, todavía no comenzamos con cosas raras. Aquí es las operaciones que ya conocemos, suma, resta, división, multiplicación. Solo que aquí vamos a ir viendo cuando les vaya mostrando más detalle de los contenidos que hay algunos detallitos importantes que, por ejemplo, vienen números negativos, vienen fracciones, decimales, que de repente uno se asusta un poco, pero cuando uno lo asocia a cosas de la vida cotidiana es un poco más fácil de entender, creo yo. Ya siempre cuando asociamos todo lo que estamos viendo a un poco las cosas cotidianas que vemos día a día, suele ser más fácil hacer la conexión, ¿ya? Luego vamos a ver un poco de geometría, ¿ya? Ahí, bueno, ahí les voy a mostrar los contenidos. Estadística y probabilidades, que es un análisis de datos, gráficos, porcentajes, de repente la probabilidad no sé,
cuando jugamos cartas, cuando jugamos con dados, ¿ya? Y al final tenemos el eje de álgebras y funciones, que ahí es cuando empiezan a entrar letras, pero ahí no se asusten porque en verdad las letras son generalizaciones de lo que vemos con los numeritos. Entonces, si logramos entender bien la parte de los números y las operaciones, yo creo que no nos va a costar tanto ver álgebra y funciones, ¿ya? Porque como les decía, es solo una generalización de lo que ya vamos a ir aprendiendo en el camino. Ya, entonces vamos a ir viendo cada uno de los contenidos de manera separada para que vayamos viendo qué cosas se van a evaluar, ¿ya? Y en qué debemos enfocarnos más al momento de estudiar cada uno de estos ejes, ¿ya? Además de los contenidos que vamos a ir estudiando, se van a evaluar habilidades, ¿ya? Y se evalúan dos tipos de habilidades. Lo voy a mostrar a la rápida y luego les voy a mostrar en detalle. Están las habilidades de conocimientos, de qué cosas ustedes manejan y resolución de problemas, ¿ya? Porque en verdad las matemáticas, chiquillos, ustedes de repente dicen, profe, ¿de qué me sirve esto en la vida diaria? Porque claro, ustedes no ocupan raíces cuadradas todos los días, no ocupan potencias todos los días, pero las matemáticas los ayudan a ustedes a razonar, a ordenar ideas, a plantearse situaciones, problemas, a poder resolver algo de una manera más lógica. Ya hay muchas ventajas de las matemáticas que están un poco intrínsecas, ¿ya? No siempre es aplicar directamente lo que estamos aprendiendo, pero créanme que les va a ayudar un montón a ordenarse, a razonar, y a todas las cositas que les fui mencionando anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué conocimientos a ustedes les van a ir evaluando en su pruebita final, ¿ya? ¿Qué es lo que se espera de ustedes que adquieran con estos cursos? Pero es que aprendan a reconocer o identificar. ¿Qué significa eso? Que recuerden definiciones. Por ejemplo, si yo les hablo de números enteros, que sepan a qué me refiero con números enteros, ¿ya? La idea es que nosotros ya vayamos manejando el mismo lenguaje para que yo cuando les hable respecto a algún tema en particular, ustedes sepan de qué les estoy hablando. ¿Ya? Ustedes manejen exactamente los mismos conceptos que voy manejando yo. ¿Ya? Por eso dice recordar definiciones, manejar vocabulario, ¿ya? Conceptos, notaciones. ¿A qué me refiero con notaciones? ¿Qué creen ustedes que se refiere con la palabra notación? Si alguien puede compartir cuál es como su idea de una notación. Ahí lo que se les ocurra solamente. ¿No? ¿Nadie? ¿De las 65 personas? Ya. No sé si alguien está hablando, pero tienen que activar su micrófono porque recuerden que están silenciados. Así que acá abajito pueden activar su... Le decía, Juan, ¿puede ser desarrollo? desarrollo ya, ¿Puede ser desarrollo? más o menos, Sí. ya. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna noción de lo que se refiere a la notación? Ya. Bueno, gracias por participar. No tengan miedo, chicos, a equivocarse. Yo estas preguntas las hago para ver cómo más o menos en qué nivel van, si tienen como ya alguna idea, porque como les decía acá, la idea es que manejemos todos el mismo vocabulario. ¿Ya? Entonces que lo principal es que conozcamos qué palabritas estamos utilizando al momento de definir conceptos. Y la notación se refiere a cuando nosotros, por ejemplo, representamos algo mediante algún símbolo, alguna letra. Ya, si yo les hablo de los números enteros se denotan con la letra. Eso es una notación. O, por ejemplo, la multiplicación generalmente la denotamos con una X, ¿ya? La suma con el símbolo más, eso ya es una notación. Ya, como dice Alice, son los símbolos. Profe, Dígame. es que yo no sé dividir. Va a sonar chistoso, pero no sé dividir.
No suena para nada chistoso, Kim, porque de hecho, cuando yo empiezo a enseñar divisiones, que es en quinto básico, ahí empiezan los problemas con las matemáticas, porque antes de eso las matemáticas son súper fáciles. Y mucha gente dice, y yo he escuchado a mucha gente decir, profe, a mí me gustaban las matemáticas, o yo era bueno en matemáticas hasta que pasé divisiones. Y ahí empieza todo el mundo como a empezar a tener un poco de miedo con las matemáticas, ¿ya? Pero esto lo vamos a ir reforzando, ¿ya? No sé si alguien más tiene problemas con las divisiones, que es algo súper normal, ¿ya? Puede ser muy sincero, levantar la manito, decir así como, profe, con la mano en el corazón yo no sé dividir, y eso lo vamos a trabajar, ¿ya? Yo, Pero profe, no sé dividir. ¿no sabes tampoco? Les voy a preparar entonces para la próxima semana una clase específica de cómo ir dividiendo, ¿ya? Porque... Profe, yo no veo la pantalla como está explicando usted. ¿No ve la pantalla? ¿Alguien más no ve la pantalla? ¿O si se ve? No, yo no, profe. ¿Por qué está explicando? Francisco, quizás tienes que cambiar el modo de la presentación, porque estás viendo a los participantes, ¿o no? Sí, Ya. Mira, ¿estás en el computador o en el teléfono? en el teléfono. En el teléfono. Chuta, no sé cómo se hace en el teléfono, pero debería haber alguna opción que diga cómo cambiar diseño. Quizás en Estoy los 3 puntitos o algo así. con mi hijo acá y no pudimos entrar. Debería haber algo como los 3 puntitos, opciones, cambiar diseño o algo así. Ya aquí el Eric dice, desde el celular debe deslizar hacia abajo. No, nada. Y si Profe, sales de la presentación, hay un cuadrito. sales de la clase y vuelves a entrar, Hay un cuadrito ahí abajo en la pantalla que tiene que tocar el compañero para que agrande la pantalla. sí, que puede que haya algún cuadrito o mover las caras de los participantes hacia abajo. Es que igual en todos los como dispositivos es diferente. Entonces no sé muy bien cómo podrá hacer con el tuyo en particular. Ya, pero de todas maneras igual les voy a enviar esta presentación y les voy a enviar el archivo del cual saqué los contenidos, ¿ya? Ahora la idea es que vayamos dialogando un poquitito respecto a lo que vayamos a ir viendo. Yo tampoco la veo la pantalla. Ya, si eso Estoy probablemente sea tratando por, de verla. Yo quiero buscar probablemente sea eso por que el dice formato. habilidades, pero yo tengo que hacer primero. ¿Cómo? Perdón, Mónica. Escuché como la mitad. ¿Se escucha cortado, profe, también? Quizás sea la señal, chiquillos. De repente la señal falla un poquito. Ahí está. Ya. Ahora sí. ¿Sí? Ya, súper. Sí. Ya, chiquillos, entonces estábamos con las notaciones. Ya, luego dice teoremas. ¿Alguien sabe? Quizás no qué es un teorema, pero a qué les suena. Por ejemplo, si conocen el nombre de algún teorema. Así como que escuchan la palabra teorema y se imaginan al tiro, el teorema de un caballero famoso. ¿Les suena algo por ahí o no? No. Puede ser Teorema de teorema de Pitágoras. Pitágoras. Ya, teorema de Sí. Pitágoras, muy bien, excelente. Yo estaba esperando que me dijeran esa respuesta. Porque es el teorema más conocido, ¿ya? ¿Y qué es un teorema? Es como una especie de verdad absoluta ¿Binomio también o no? que se puede demostrar, ¿ya? ¿Cómo? ¿Binomio? Igual o no? ¿Teorema de binomio? Eso no sé si se podría llamar teorema, ¿ya? Pero lo vamos a definir bien también la palabra teorema. Ya, pero los teoremas son como verdades absolutas demostradas por alguien y que les vamos a creer, ¿no? Ya ahí está el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, que vamos a ver también y que vamos a ver más adelante hoy día cuando les muestre los contenidos.
¿ya? Entonces, en las habilidades que se van a ir evaluando tenemos definiciones, vocabulario, conceptos, notaciones, teoremas, propiedades de los números. ¿Qué son las propiedades de los números? Por ejemplo, las propiedades de la suma, las propiedades de la multiplicación, ya, propiedades de las figuras planas, que tienen que ver con lo que vamos a ver en geometría, convenciones matemáticas. Por ejemplo, está la convención de ir de izquierda a derecha cuando hacemos operaciones, ¿ya? ¿Qué es una convención? Son acuerdos como implícitos que se toman en la comunidad matemática en este caso, y que se acuerda que se va a resolver algo de cierta manera, o que utiliza alguna notación de alguna manera, ¿ya? Además, implica reconocer objetos matemáticos, formas, expresiones, cantidades, y reconocer expresiones matemáticas que sean equivalentes, ¿ya? Esta partecita en verdad quiere decir que ustedes puedan ver algo o leer algo y entender a qué se refiere, ¿ya? Si yo les hablo del teorema de Pitágoras, que no solo lo sepan de nombre, que sepan al menos con qué está relacionado, ¿ya? Si yo les muestro un símbolo, que digan, este símbolo representa esto, ya, y que al menos manejen el mismo lenguaje que manejo yo, por ejemplo, para que vayan pudiendo después ir resolviendo de mejor manera los ejercicios, para que se interioricen con las matemáticas, ¿ya? Porque es importante que, por ejemplo, si ustedes van a otro país y no hablan el idioma de ese país, es difícil entender a la gente, ¿ya? Es difícil entender la cultura, las costumbres. Lo mismo pasa en matemáticas. Si ustedes no manejan el lenguaje matemático, va a ser súper difícil entender cómo resolverlo, ¿ya? Porque hablar el mismo idioma para poder entender qué se les está pidiendo y ustedes saber cómo evaluando, que son implícitas, ¿ya? Pero que son muy necesarias para la resolución y el entendimiento de los contenidos que vamos a ir viendo, ¿ya? Luego, entre las habilidades está el tema de calcular, ¿ya? Conocer procedimientos Profe, disculpe, algorítmicos. Dígame, que se escucha súper cortado. ¿sí? ¿A todos se les escucha muy cortado? Sí. He leído comentarios, o sea, mensajes que igual a algunas compañeras igual se los corta. No se escucha bien. Ya, es que, a ver, alguien está presentando su pantalla. Y el mío es internet de hogar, o sea, no hay internet de teléfono. Ya. Eric, ¿tú escuchas bien? ¿O se escucha cortado igual? Perdón, profe, se escucha bien, muy, se muy, escucha bien cuando hay muy buena cortado. señal. Ya. Profe, Súper. disculpe. Me presento chiquitito. Soy de Futrono, soy Ilse Coronado. Escucho muy mal, se escucha malísimo. Ya, es que si algunos dicen que se escucha bien, entonces no tengo mi internet. Yo creo Disculpe, se que, escucha como entrecortado. Ya logré conectarme, pero no puedo escuchar. yo creo que de repente puede ser la señal de algunas personas, ya, porque por ejemplo me dijo que se escucha bien y algunas personas también. Probablemente sea la señal de ustedes, ¿ya? De todas maneras, va a quedar grabada la presentación, ¿ya? Y alguien está compartiendo su pantalla. Voy a dejar de compartir su pantalla. Ahora sí. Ya. Voy a escribir algo en el chat mejor. A los que se le escuche muy cortado. Aló, disculpa. Sí. Dígame. Aquí habla Juan Pablo, soy el profesor que colabora también con el profesor Eric en la coordinación, y quería pedirle a todas las personas que cuando entren a la clase lo hagan con su nombre y su apellido, y no con nombres de fantasía o con números, para saber quiénes están presentes, quiénes no. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo.
Sí, chiquillos, porque de hecho algunos se conectan con el nombre de otras personas también, como se conectan desde el celular de sus hijos de repente, quedan con datos de otras personitas. Vayan escribiendo su nombre, por mientras voy a buscar el cargador de mi computador, porque si no se me puede apagar, ¿ya? Así que denme un segundito. Y aquí de nuevo, profesor, por favor, cuando entren a la clase, no entren con nombres de fantasía, así como Pedrito 123, sino que Pedro González, ¿ya? O no María 43, sino que María Fernández, ¿ya? Para saber cómo se llaman. Muchas gracias. Ya, súper. Ya, chiquillos, voy a continuar. Lo siento por quienes se le escucha un poco cortado, ya, pero después se puede ir viendo la repetición de la clase, ¿ya? Bueno, después, como les estaba diciendo, está la parte de calcular, que es conocer procedimiento, ¿ya? O sea, ustedes ven algún ejercicio y ustedes saben cómo calcular y llevar a cabo algo. Eso incluye, por ejemplo, saber dividir. Ya, pues, tú tienes que... Así que importante que vayamos manejando las operaciones, ya realizar operaciones en los distintos conjuntos numéricos. ¿Qué quiere decir eso? Que sepamos multiplicar números enteros, que sepamos sumar fracciones, ¿ya? Llevar a cabo procedimientos algebraicos, obtener y comparar información de gráficos y tablas, ¿ya? Si yo les muestro, por ejemplo, o si ustedes ven en las noticias de repente gráficos, ustedes dicen en las noticias, este gráfico está mal hecho. O no sé, puedan interpretar los datos que contiene algún gráfico o alguna tabla, ¿ya? Todo eso lo vamos a ir viendo. Y son habilidades que se van desarrollando con la práctica también. Ya esto no significa que van a ser expertos en, por ejemplo, estadística, pero sí que van a conocer los conceptos y van a saber interpretar, ¿ya? Y luego, dentro de los conocimientos está clasificar y ordenar, que es agrupar objetos, figuras, números, expresiones e ideas según criterios y propiedades comunes, ¿ya? Por ejemplo, saber a qué conjunto pertenece cada número, saber clasificar figuras geométricas, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Y las demás habilidades tienen que ver con los razonamientos y la resolución de problemas, que es modelar, generar un modelo apropiado como una ecuación, figura geométrica o diagrama. Ya si yo de repente les digo, no sé, ¿cuánto es el doble de un número más el triple de otro, menos el antecesor de un número? Ya se las puse difícil. Pero saber plantear eso en el papel, ya eso significa también modelar. Ya, o yo les digo, les doy una información y les digo, hagan una tabla de esa información. Ya, eso también tiene que ver con modelar. Resolver problemas, yo creo que eso está claro. Analizar e inferir. Ya, entonces son habilidades que vamos a ir trabajando a medida que vayamos viendo los contenidos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los contenidos? Comenzamos con números y operaciones. Esa es la primera unidad que vamos a ver. ¿Ya? Ya, como les decía, aquí entra todo lo que es solamente numeritos. No hay letras, no hay nada raro. ¿Ya? Lo único raro quizás es que, por ejemplo, vamos a ver números negativos, ¿ya? Que quizás parece ser un poco difícil, parece sonar un poco alejado de la realidad, pero en verdad los números negativos están presentes en todas partes, ¿ya? El hecho ya de tener una deuda es trabajar con números negativos, ¿ya? El hecho de, por ejemplo, cuando estamos en invierno y hay temperaturas bajo cero, esos ya son números negativos. Cuando bajamos en un ascensor al lugar, al piso -1 o al subterráneo, eso ya es un número negativo. ¿Ya? Eli pregunta si hay que anotar. Miren, pueden ir anotando si quieren, pero esto yo igual se los voy a enviar, ¿ya? Para que ahora vayamos dialogando solamente, vayan comentando también, chicos, importante que participen en clases, porque la participación hace que vayan entendiendo bien también. Y me van retroalimentando a mí igual, y me van diciendo, profe, va muy rápido. O profe, ¿sabe qué? No entendí lo que dijo en esta parte.
¿ya? Así que lo ideal sería que vayan comentando también para que haya un diálogo y no solamente un monólogo, ¿ya? Porque a veces creo que estoy hablando mucho. Así que si me quieren interrumpir, por mí, yo feliz. ¿Ya? ¿Han trabajado antes con números negativos? ¿Alguien? Yo no, profe. ¿No? ¿En el colegio nunca con negativos? ¿O no se acuerdan? Ya no me acuerdo ya, Yo profe. sí, pero no me acuerdo. Ya, pero entonces ya como que en algún momento hubo alguna familiarización con esos numeritos, ¿cierto? Ya, Yo sí, profe, me acuerdo del colegio que hemos trabajado con números negativos. ya, súper. Sí, porque eso se empieza a Sí. ver de chiquititos igual. Ahí empiezan también varias complicaciones. Ya. Sí, pues, y yo trabajo con negocios, así que sé lo que es número negativo. Ah, sí, po. Sí, en verdad es más sencillo entender de repente cuando trabajamos con sumas y restas de números negativos cuando lo vemos en términos de deudas. Ya, yo de repente le digo a mi estudiante, ya, ¿cuánto es esto más esto? Y quedan así en blanco. Yo les digo, ya, ¿qué pasa si tienen 10 lucas y les resto, no sé, una deuda de tanto? Y ahí como que al tiro responden. Entonces, por eso les decía, de repente asociar las cosas a situaciones más cotidianas ayuda un montón de repente a resolver los problemas. Porque a veces uno está hablando como en un idioma que no entienden. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo aterriza un poquito a lo cotidiano, es más fácil relacionarlo y procesarlo. ¿Ya? Así que vamos a ir tratando de hacer ese ejercicio también. ¿Ya? Y es importante que nosotros sepamos ubicar los números en la recta numérica. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea de, no sé, qué número es más grande que otro. O, por ejemplo, la suma y la resta, yo la puedo representar en una recta numérica, que es lo que tenemos en la esquina derecha de la presentación, ya que en ese caso esa recta numérica contiene tantos números negativos como números positivos. Nosotros por lo general trabajamos solo con números positivos, ¿ya? Pero los números negativos igual están presentes y nacieron a partir de la necesidad de explicar cosas que los números positivos no lograban. ¿Ya? Entonces es importante saber, por ejemplo, que el 0 está a la derecha del menos 1. Eso significa que 0 es más que menos 1, ¿ya? Cuando nosotros logramos ubicar los numeritos en la recta numérica, nos logramos ubicar espacialmente y eso hace que sea más fácil una comparación o una resolución de operaciones. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien o alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar? ¿Puede decirlo por el chat también? Muy bien, Isabel, excelente lo que acabas de decir, ¿ya? Esa es la regla principal para sumar números negativos. Y se la enseño tal cual a mis estudiantes, ¿ya? Cuando tienen igual signo, hacemos una suma normal. Cuando tienen distinto signo, ahí se hace una resta y va a depender de cuál sea el más grande, el signo que se le coloque al final. Ya ahora lo digo muy a la rápida, pero lo vamos a ir viendo en el camino cómo se hace y vamos a anotar esas reglas y lo vamos a ir trabajando, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver en números y operaciones? Comprender el significado de datos numéricos y la representación de números naturales, enteros, racionales y reales. Ya, ¿quién me puede decir la diferencia entre números naturales y números enteros? Tienen ahí una pequeña pista en la esquina inferior derecha. Profe, no la veo. ¿No ves la imagen? No, profe, se me perdió ahora. Quizás como que achicaste algo. Tienes que agrandar quizás la pantalla. Ya, pero partamos por lo básico. ¿Alguien sabe qué son los números naturales? Los positivos, dice Verónica. ¿Alguien más? Los números naturales son del 0 hacia arriba. ¿Ya? Bueno, ahí entraste en un tema un poco polémico, porque los matemáticos tienen una discusión un poquito grande entre que empiezan del 0 o empiezan del 1, ¿ya? Yo ocupo la convención de que empiezan desde el
ya, pero hay como de repente algunas discrepancias entre medio, pero por lo general lo aceptado es que los números naturales son todos los numeritos que empiezan desde el 1 y van de 1 en 1. Ya son los números que nos sirven para contar. Y los que se nos enseña desde que estamos en kinder, ya que es el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Mientras que los números enteros incluyen al 0 e incluyen, a los números negativos, ¿ya? Esa es como la gran diferencia entre números naturales y números enteros. Ya sí, estoy compartiendo una pantalla. ¿Alguien ve la pantalla o solo yo la estoy viendo? Yo sí la veo. Yo lo veo, profe, pero no entendí de los números enteros. Ya, vuelvo a explicarlo, aunque obviamente ahora solo estamos viendo un repaso de los contenidos que vamos a ver más adelante. Ya, con los números enteros vamos a comenzar la próxima clase así de lleno. Ya, ya, qué bueno que la vean. Ya, ¿alguien de nuevo empezó a presentar su pantalla? Yo no la veo, profe. Ahora llegó de nuevo, profe. Sí, es que Está- alguien había puesto compartir su pantalla, creo. Ahora volví a compartir la mía. Ya, como les decía, la próxima semana vamos a empezar de lleno con los números enteros. Ahora estamos haciendo un barrido por todos los contenidos que vamos a ver. Pero los números enteros son es como decir una generalización de los números que ya conocemos que son los naturales. Los números naturales son desde el 1 hasta el infinito. Ya, por ejemplo, yo digo, hoy día compré 3 manzanas, compré 2 zapallos, compré tomate. Los números sirven para contar. Y yo no puedo decir menos 4, ¿ya? Enteros. Profe, se corta la comunicación. Francisco, probablemente sea su señal. ¿Ya? Ya. Sí. Y los números enteros son los números naturales, el 0 y los números negativos. ¿Ya? Ya dice que se cortó un poquito. Voy a revisar mi señal, a ver. Voy a tener buena señal. Los naturales. Que me dijeron que se había cortado. Ya, números naturales son los números que nos sirven para contar. Del 1 hasta el infinito. Y no incluyen, por ejemplo, 2,5, no incluyen fracciones, no incluyen decimales. Son solo números conocidos y que van de 1 en 1. ¿Ya? Mientras que los enteros son también el número 0, ya que no está incluido en los naturales, y los números negativos, que surgieron de la necesidad de explicar situaciones que no se podían explicar con los números naturales. Por ejemplo, como les decía adelante, las temperaturas bajo 0, el bajar a un piso -1, ¿ya? El tener deudas. ¿Qué más puede ser un ejemplo de números negativos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Algún ejemplo donde ocupemos números negativos? Temperatura. La temperatura, muy bien, ¿cierto? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Submarino, muy bien, Aviva, primer ciclo. Los ya. Claro, cuando por ejemplo decimos Piñera murió ahogado en el lago Blanco, ¿a cuántos metros bajo el lago? Perdón, un poco malo mi ejemplo, pero, o quizá no sé. Ya, pero eso es bajo el nivel del lago, ya, y eso también es un número negativo. Ya, un submarino bajó tanto nivel de profundidad bajo el nivel del mar, ya, esos también son números negativos. ¿Qué más? Después vamos a ver números racionales. ¿Qué son los números racionales? ¿A qué les suena número racional? Porque ahí ya nos estamos metiendo en otro cuento. Para medir altitudes también, Valentina, muy bien.
Ya, eso serían como la utilidad de los números enteros. Y los números racionales, por ejemplo, si yo como una pizza y la quiero compartir con todos ustedes, tengo que dividir la pizza en partes iguales, ¿o no? Para que sea justo. Esa es la mezcla de los números naturales y los enteros, ¿no? Sí. Ya, los números racionales, claro, incluyen a los naturales, incluyen a los enteros, pero son un conjunto más amplio porque contiene las fracciones. ¿Ya? Lo que les decía Eso recién. entre 1 o 2, profe. ¿Cómo? Eso es como decir que son más de 2 números. ¿Cómo más de 2 números? ¿A qué te refieres con eso? Espérame, déjeme explicarme bien. Espérame. Representarse como cociente de 2 números enteros o más exactamente un entero y un natural. ¿Ya? ¿Y qué significa cociente? Lo que habíamos hablado recién se me fue. Ya, el cociente es el resultado de la división. ¿Ya? Entonces lo que tú me acabas de decir es exactamente la definición de números racionales. Si yo quiero dividir algo, estoy ocupando números racionales. ¿Ya? La definición de número racional es una división entre 2 numeritos. Entonces, como yo les decía, si quiero repartir una pizza, tengo que dividirla y repartirla. Si yo, no sé, a ver otro ejemplo. Quiero servir jugo, ya, también tengo que dividirla en partes iguales, ya, y de repente, no sé, ustedes compran una botella de 1,5 litros de Coca-Cola. Ya, no es de 1 litro entero o de 2 litros, es justo la que está entre medio del litro y los 2 litros. Y eso es un número racional, es 1,5. Ya, muy bien, de un huevo comieron 100, expresa que se puede racionar o dividir en varios trozos, ¿cierto? Racional de ración, muy bien, ¿ya? Viene de dividir. Entonces tenemos los números naturales, que son los numeritos que nos sirven para contar, los números enteros, que son una generalización de ellos y que incluyen las situaciones, pero que aún así van de uno en uno, no se dividen, hasta que llegamos a los números racionales, que sí son números que pueden dividirse entre sí. Entonces ahí tenemos los decimales y tenemos las fracciones, ¿ya? Y finalmente están los reales, que son los que incluyen a todos estos números que acabamos de mencionar. Ya, ahora chicos, quizás hay muchas cosas que no están captando, porque siento que voy rápido y porque son muchos conceptos. Pero todo esto lo vamos a ir viendo por paso. Primero vamos a recordar algunas cosas de los naturales, como algunas propiedades, algunas operaciones. Después de eso vamos a entrar a los enteros. Más adelante, cuando ya manejemos bien lo de los enteros, ahí recién vamos a entrar a los racionales. ¿Ya? Ahora es un barrido de todo lo que vamos a ver en todo el año, hasta que llegue el momento de su prueba. Así que todavía hay tiempo, ahora suena mucho, pero vamos a ir paulatinamente, porque si entendemos bien los naturales, nos va a costar mucho menos entender los enteros. Ya las matemáticas son como una escalerita, no nos podemos saltar peldaños. Partimos desde el primer peldaño y ahí vamos subiendo. Ya, entonces la idea es agarrar el ritmo desde el principio, porque también pasa en matemáticas que los chicos dicen, oh, profe, ya no entendí nada. Y claro, porque no sé, si ustedes no saben multiplicar, es muy difícil aprender cosas que vienen después de la multiplicación. ¿Ya? Porque si ya se pierden con una base, es difícil continuar. Entonces tenemos que ir de a poco. Comenzar por el principio y terminar por el final. ¿Ya? Ya, entonces, en los números y operaciones, lo que les mostré era como un poco general. ¿Y qué vamos a ver? Primero, ubicar números enteros y decimales en la recta numérica. Eso es lo primero que tenemos que saber para luego realizar operaciones. Ya, es decir, si yo les digo, coloquen el -1 en la recta numérica, ustedes lo van a colocar a la izquierda del 0. ¿Ya? Eso es saber ubicar números enteros y decimales también. Por ejemplo, el 0,5, ¿dónde está el 0,5? ¿Entre qué números? ¿Entre qué números creen que está el 0,5?
¿Alguien se le ocurre? Entre el 0 y el 1. Perfecto, muy bien. Como ya saben que el 0,5 está entre el 0 y el 1, significa que ya saben ubicarlo en la recta numérica. Entonces ya tienen un pequeño paso adelantado en ese punto. ¿Ya? Y cuando nosotros ya sabemos ubicar números en la recta numérica, podemos llevar a cabo el segundo paso, que dice resolver problemas que requieran ordenar números enteros y decimales. Por ejemplo, si yo les pongo de ejercicio, ordenar de mayor a menor los siguientes números. Si ustedes saben ubicarlo en la recta numérica, van a saber cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que es paulatino. Si manejan bien el primer punto, van a poder realizar el segundo. Y si ya lo saben ordenar, se les va a hacer muy fácil sumar y restar. ¿Ya? Porque van a saber si estoy quitando algo muy grande o quitando algo muy pequeño. Si estoy agregando algo o si estoy quitando. ¿Ya? Y lo mismo multiplicar o dividir. Todo va en un escalón y va necesitando un paso, el paso anterior. Ya, luego calcular potencias, que más adelante les voy a explicar qué es eso. Resolver problemas que involucren potencias. Entonces, primero, si sabemos calcular potencias, después podemos resolver problemas que involucren ese concepto. Escribir y leer números grandes utilizando notación científica. Ya la notación científica es algo que nos permite a nosotros escribir números gigantes en poquitos números, ya para ahorrarnos espacio, para ahorrar tiempo. Reconocer y aplicar propiedades de potencias y resolver problemas que involucren operaciones de adición, sustracción, multiplicación y o división de números naturales, decimales y enteros. ¿Alguna vez escucharon una palabra que se llama papomudas? Que la voy a escribir en el chat. Papomudas. ¿Alguien ha escuchado ese término alguna vez o les suena así como haberlo escuchado en el colegio? No, por lo menos yo no, profe. ¿No? Que suena medio raro igual. Hay gente que levantó la manito igual. No sé si querían comentar algo. Sí lo había escuchado antes, profe, pero no me acuerdo de nada. No se acuerda, ya, muy bien. Me encanta. El año pasado el profesor de matemáticas algo nos dijo del papamudas. Ya, muy bien. Ya, el papamudas es un acrónimo, ya, es como un método, no me acuerdo cómo se llama la palabra, pero para que ustedes recuerden el orden de las operaciones, ¿ya? Es para resolver los problemas por orden. Muy bien, Valentina. La PA significa paréntesis. Paréntesis. Después la PU de potencias. La MU de multiplicación. La D de división. La A de adición. Y la S de sustracción. Esa palabrita les va a ayudar un montón cuando quieran resolver problemas que involucren más de una operación, ¿ya? Pero obviamente, como les decía, para llegar al punto 8, primero tenemos que saber sumar por separado, o sea, solo hacer problemas de suma, solo hacer restas, solo hacer multiplicaciones, solo hacer divisiones, para después poder meterlo todo junto y quizás hacer un problema que involucre esas 4 operaciones o más, ¿ya? Por ejemplo, potencias, que todavía no les explico lo que es y no se los voy a explicar ahora, para no llenarlos de conceptos. Pero como les decía, vamos paso por paso. El primero es necesario para el segundo es necesario para el tercero, y así sucesivamente. ¿Ya hasta aquí hay alguna duda, algún comentario antes de pasar al siguiente tema? Profe, yo creo que dudas van a haber muchas, o hay muchas, pero vamos a tener que irlas resolviendo en el curso de los ejercicios, yo creo. Ya, excelente, muy bien. Chicos, a mí me encanta que la gente pregunte en clases, porque eso significa dos cosas. Uno, que me están pescando y me están escuchando, porque es súper raro de repente hacer las clases online y sentir que uno está hablando sola, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora que al menos sean capaces de decirme, profe, no tengo idea de lo que me está hablando,
al menos me da un indicador de que me están escuchando, ¿ya? Y segundo, resolver sus dudas implica que yo sepa que les interesa entender, ¿ya? Y que les va a ayudar solamente a ustedes, ¿ya? A nadie más. Así que es súper importante que vaya preguntando. Yo siempre, cuando tienen dudas, Oye, y se también tengo. queda adentro, después les duele la guatita, les digo. Ya, porque las dudas quedan ahí atrapadas y no salen, po. Así que lo bueno es que vayan saliendo del sistema. Ya es como cuando ustedes quieren decirle algo a alguien y no se lo dicen y se lo guardan y después como que se sienten mal. Es mejor soltarlo. Lo mismo en las clases. A mí, chuta, me da vergüenza decirle a la profe que no entendí lo que me dijo. Pero me va a dar más vergüenza que me vaya mal en la prueba a preguntarle y que me vuelva a explicar. ¿Ya? Porque a veces incluso la pregunta de uno le sirve al otro. ¿Ya? Yo a mis estudiantes igual les digo, en las pruebas pregunten en voz alta, porque hay algunas personas más tímidas que otras. 5.500. ¿Ya? Entonces es bueno que pregunten porque de repente también ayudan a otro compañero al preguntar. ¿Ya? Si ustedes me dicen, profe, ¿sabe que no entendí cómo se hacía la suma? Y habían 10 más que no entendieron, po, y esos otros 10 no se atrevieron a preguntar. ¿Ya? Bacán. Porque así le explico a una persona que me preguntó, pero en verdad le estoy explicando a 11 o más. Así que atrévanse, ¿ya? Porque yo le digo a mis estudiantes, yo me enojo si no me preguntan, pero si me preguntan, yo feliz, ¿ya? Así que vamos a continuar. ¿Con qué quedó colgada Ana? ¿Con todo o con nada o con algo en específico? Que aquí me está comentando por el chat, que podemos conversarlo igual. Ya, Ana, no te preocupes. Ahora le estoy hablando en otro idioma, porque como les decía al principio de la clase, es súper difícil que nos entendamos si no manejamos los mismos conceptos. Porque en estos momentos ustedes están visitando un país desconocido donde no hablan el idioma, ¿ya? Y yo les estoy hablando el idioma nativo de ese país. Pero cuando uno se va a otro país por harto tiempo, uno empieza a entender mejor el idioma y empieza a poder comunicarse. Y eso mismo va a pasar con nosotros. Yo ahora, ustedes quizás no entienden ni la mitad de lo que estoy diciendo, pero van a empezar a adecuarse a mi idioma y vamos a ir entendiéndonos mejor. Esta es simplemente la primera clase, ¿ya? Y en la primera clase es solo mostrarles lo que vamos a ver. Ni siquiera estoy explicándoles conceptos así como debería explicarlos. Ya solo les estoy diciendo, chicos, esto es lo que vamos a ver. Así que prepárense. ¿Ya? Pero la próxima semana vamos a definir lo que son los números enteros. Vamos a explicar cómo resolver esas operaciones que involucran a números enteros. Ahora, como les digo, yo estoy hablando de manera muy general y estamos hablando idiomas diferentes, pero de a poquito vamos a ir aprendiendo palabras nuevas, vamos a ir aprendiendo todo lo que se necesita para ir entendiendo, ¿ya? Así que, como les decía al principio, sáquense esa predisposición, porque no nos va a servir. Y si desde hoy día dicen, chuta, no entendí nada a la profe, así que me va a ir mal en todo el año, realmente les va a ir mal. Así que quedémonos con que, ya, hoy día no entendí muy bien, pero no fue una clase explicativa, fue una clase expositiva solo de contenidos, ¿ya? Así que no nos empecemos a desesperar, porque ahora solo estamos viendo lo que vamos a ver y eso siempre, siempre es abrumador. Porque es mucho, chicos, les estoy diciendo miles de conceptos que no manejan o que vieron hace muchos años atrás. Es obvio que se van a perder o no van a entender todo. Pero cada uno de estos conceptos los vamos a ir viendo a su tiempo. Así que vamos a ir de a poquito, los que van a mi ritmo súper bien, los que les está costando un poco más seguirme, tranquilidad, ¿ya? Como dicen por aquí, paso por paso. Ya esto es solo como lo que vamos a ver en el año. La primera unidad que vamos a ver es esta, números y operaciones. Porque para después trabajar con, por ejemplo, álgebra, que es lo último,
necesitamos saber trabajar con numeritos primero, para después empezar a meterle letras y símbolos raros, ¿ya? Porque si yo les digo A por B, primero tienen que saber cuánto es 2 por 3, para después poder multiplicar algo más general, ¿ya? Así que ahora, números y operaciones. La próxima semana vamos a ver qué son los números enteros, ver operaciones básicas de números enteros, ya que sería sumar, restar, multiplicar, dividir. Después de eso vamos a ver números racionales. ¿Ya? Y chicos, a mí eso me toma un montón verlo con estudiantes de séptimo y octavo básico, ¿ya? Piensen que empezamos en marzo y vamos a mediados de abril y yo recién todavía estoy viendo números enteros con los niños de séptimo y octavo, ¿ya? Porque es algo que requiere mucho trabajo y recién lo están empezando a ver. Entonces, de verdad que es algo que cuesta interiorizar al principio y hay que agarrarle ritmo. Así que vamos a ir de a poco y a nuestro ritmo. Ya. Voy a continuar mostrándoles los contenidos que vamos a ir viendo en el año y si tienen dudas me pueden ir preguntando, ya tanto por el chat como activando sus micrófonos. Una vez que terminemos con la unidad de números y operaciones, vamos a pasar a la parte de geometría. Ya que, ¿de qué nos sirve la geometría? Para ubicarnos espacio-temporalmente. Ya, bueno, más espacialmente que temporalmente. Ubicar objetos o lugares. Ya, por ejemplo, de repente se usan coordenadas para explicar dónde hay algo. Ya, reconocer propiedades y características de figuras geométricas de 2 y 3 dimensiones. Ya, primero vamos a ver figuras planas. Ya, porque para entender un cubo hay que entender primero un cuadrado. Para entender una pirámide, primero hay que entender un triángulo. Entonces, primero partimos de lo planito y después pasamos a lo que es más tangible, a las 3 dimensiones. Y la aplicación de teoremas para modelar situaciones y encontrar nueva información. Y ahí entraría lo que ustedes dijeron, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, el que yo les mencioné que es el teorema de Tales, ya características de polígonos, circunferencias, círculos, prismas, ya esos son puros conceptos que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? ¿Qué se va a evaluar acá en geometría? Reconocer figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales. Por ejemplo, ¿cuántos lados tiene un pentágono? ¿Quién me puede decir? 5. 5, excelente, muy bien. ¿Ya? Eso es reconocer una figura geométrica, en este caso bidimensional. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es un prisma? Ya, un prisma son como las cajas. ¿Ya? Ustedes ven una caja y Figura también geométrica. es un cuerpo geométrico. ¿Ya? Y un prisma es una cajita. ¿Ya? Eso, por ejemplo, para que lo visualicen. ¿Ya? Y vamos a ir viendo otras cositas más relacionadas con figuras geométricas. Propiedades de ángulos que las componen, propiedades de los lados, ¿ya? Calcular áreas y perímetros. Por ejemplo, si les digo, ya, chiquillos, yo quiero pintar mi casa que tiene tantos metros cuadrados y el balde de pintura dice que alcanza para 15 metros cuadrados. Por ejemplo, ¿cuántos baldes necesito? ¿Ya? Eso, por ejemplo, ustedes lo podrían aplicar en la vida cotidiana. Y eso sería un cálculo de un área. Ya cuando, no sé, alguien tiene plata y se compra un terreno, también pueden calcular el área de ese terreno. ¿Ya? O quieren poner un cerco en su casa. ¿Ya? Y dicen, ya, mi casa, el sector mide tanto. ¿Cuánto tendré que comprar para hacer un cerco? Ahí están calculando un perímetro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas, ustedes las van a llevar a la vida cotidiana. ¿Ya? Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos un poco cotidianos para que vayan captando bien qué es lo que estamos calculando y para qué. Ya, calcular volúmenes, resolver problemas, etcétera, etcétera. Ya eso es lo que vamos a ver en geometría. Acá hay varios conceptos, yo no los mencioné todos, para que no se me vayan asustando mucho, ¿ya?
Pero como les digo, hay tiempo. Tenemos un año entero para estudiar porque ¿saben en qué fecha más o menos es su prueba? Creo que es como en octubre, ¿o no? O quizás antes. Agosto. Ya. En Perfecto. agosto y octubre. En agosto y octubre. Agosto, octubre y noviembre. Ah, ya, súper. Ya. En agosto recién tiene su primera pruebita, queda harto todavía. Ya, así que, y como tenemos clases los lunes, no vamos a tener tantos feriados, creo. Ya, porque me pasó el año pasado, tenía un día que habían hartos feriados. Pero de aquí a agosto creo que no hay ningún lunes feriado. No sé si eso es buena o mala noticia. Pero, Muy buena, muy buena. pero al menos vamos a alcanzar a ver hartas cosas, ¿ya? Pero lo importante, chiquillos, es que si les dejo tarea, traten de hacerla. Que de repente yo les voy a decir, ya chicos, la otra semana vamos a ver números enteros. Entonces ustedes un día, si tienen tiempo antes de mi clase, van y buscan números enteros en Google y lean un poquito de qué son los números enteros. Cosa de que lleguen a mi clase con algún conocimiento previo y así les cueste menos también entender la clase. Porque van a decir, ah, esto fue lo que leí y que no entendí, y ahora lo entendí mejor. ¿Ya? Así que es súper bueno tener una preparación previa. ¿Ya? Macarena, ¿estás hablando? Sí, en la eventualidad. Se cortó. Nos menciona. Ah, ¿Me ahora escuchas sí. bien? Sí, ahora Ya, sí. en la eventualidad que suceda eso, de que por ejemplo nos toca un día X feriado una clase determinada, ¿se va a cargar igual la clase o se va a anular y se va a retomar, no sé, el próximo día que toque esa asignatura? Eso tendría que hablarlo con el Eric, pero yo creo que se puede recuperar o se hace igual. Yo creo que ahí depende como un poco del consenso del grupo curso también. Ya, pero eso lo vamos a ir viendo en caso de que llegue a pasar esa eventualidad. ¿Ya? Porque a veces, claro, el año pasado yo grababa algunas clases igual y quedaban y se subían. ¿Ya? Pero bueno, como les decía, chiquillos, es bueno que ustedes también, para ir mejorando bien su rendimiento, para ir entendiendo bien los contenidos, es bueno que se preparen un poquitito antes de la clase. No les digo que sean expertos en un tema o que hagan 1000 ejercicios, ya, pero de repente, no sé, pues van en la micro o tienen un ratito libre, ya voy a buscar qué son los números enteros porque sé que voy a ver eso la próxima semana. Y ya se leen, no sé, un párrafo que dice, ya los números enteros están compuestos por esto y por esto, y ya tienen algo listo para la clase siguiente, ¿ya? Y ya tienen una ventaja porque van a entender un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Ya van a estar manejando un poquito mejor el lenguaje, ¿ya? Así que eso les voy a pedir de su parte, que ustedes también tengan un trabajo de estudio personal, para que así podamos ir avanzando a buen ritmo y vayan comprendiendo bien todo lo que voy a ir tratando de enseñarles, ¿sí? ¿Hay gente que está levantando la mano? Juan, Neri y 2 personas más. No sé si quieren comentar algo. ¿No? Ya, cualquier cosita me pueden ir interrumpiendo. Profe, Dígame, dígame. con los libros, ¿cuándo empezamos a trabajar o ya estamos empezando con los libros? ¿Les entregaron los libros? ¿O no? No, profe, no han entregado un libro. Sí. Acá por lo menos nada. A mí sí. Miren, lo que pasa... Ya, vamos a... Muy buena pregunta esa. Hay como entregas presenciales de los libros, ¿ya? No sé si eso, pero también están en digital, ¿ya? Y eso lo va a enviar Eric a todos ustedes para que todos tengan el mismo material. Porque, bueno, si los tienen en digital pueden ir estudiando de ahí, ¿ya? Yo los voy a usar como guía. A veces voy a ocupar mi propio material también, pero los libros son súper buenos porque tienen hartos ejercicios. Y pueden ir leyendo de esos libritos también. ¿Ya? Porque
como ustedes son de varias comunas de la región de Los Ríos, no les va a llegar a todos al mismo tiempo, ya, porque hay pocas personas las que reparten esos libritos, ya, así que van a ir de a poco, pero mientras no le lleguen esos libros, se pueden ir usando los formatos digitales. De todas maneras, yo no siempre o no para todo voy a usar los libros. A veces voy a ocupar material mío, personal, pero los libritos van a estar al menos en digital para todos y todas. ¿Ya? Y así de repente los pueden imprimir y imprimen una hoja 3 veces y la hacen las 3 veces, ¿ya? Y después más adelante les llegarán en formato ya en físico. Ya, pero por mientras pueden ir viéndolo desde su teléfono o desde el computador. Ya, bueno, y también les voy a enviar esta presentación que la saqué de un archivo que me enviaron, que es donde está todo ahí, los contenidos que vamos a ir viendo, ¿ya? Pero esto era más que nada para ordenarlo un poquito, ir dialogando respecto a lo que vamos a ver durante el año. Ya, luego viene la parte de estadística y probabilidades, que, como les decía, tiene que ver con gráficos, ya, tiene que ver con tablas, tiene que ver con calcular la probabilidad que me salga un 6 tirando un dado, ¿ya? O cuando tiran cara y sello para decidir algo, hay una probabilidad ahí de que les salga cara, una probabilidad de que les salga sello, ¿ya? Y esta unidad es súper importante, chiquillos, porque la mayoría de la información que ustedes leen a diario está en términos de gráficos y está en términos de tablas. Entonces, es muy importante que ustedes sepan leer esa información para que así no los engañen de repente con noticias, ¿ya? Muchas veces los noticieros les muestran gráficos que están manipulados y les muestran, claro, porcentajes, pero uno lee la forma visual del gráfico más que los porcentajes. Y de repente un 10% se los muestran gigante, ¿ya? Entonces, si ustedes saben interpretar un gráfico y leerlo, es mucho más fácil que ustedes entiendan información que se les está entregando y que no los hagan tontos, ¿ya? Para no usar otras palabras, ¿ya? Así que interpretar y organizar información, ya también les va a servir a ustedes. De repente tratan de organizar sus gastos mensuales y chuta, los anotan por alguna parte, pero les sale mucho más fácil anotarlos en una tabla, por ejemplo. Y eso ya es ordenar una información y eso ya es usar un poco de estadística. Comportamiento de poblaciones, por ejemplo, ahora están censando y está ocurriendo el censo. Y eso no es nada más ni nada menos que estadística, porque después van a ver cuántas personas pertenecen a alguna etnia, ¿ya? ¿Cuántos son mapuches? ¿Cuántos pertenecen a otra etnia? Eso es ordenar datos de millones de personas, ya, porque son todos habitantes de nuestro país. Y después nos van a entregar información a partir de eso. Entregan uno por uno. Hacen estadística a partir de eso. ¿Cuántos adultos mayores hay en Chile? ¿Cuántos menores? ¿Ya? ¿Cuántos lactantes? ¿Cuántas personas, no sé, con enfermedades crónicas? Todo eso es un análisis estadístico. Y si llegamos a estadística cuando ya haya salido un poco de información del censo, vamos a poder quizá estudiar un poco esa información que llega a nosotros y que nosotros vemos a diario y de repente no sabemos interpretar. Ya cuando les hablan de porcentajes, por ejemplo, ustedes les dicen, ya, usted va a pedir un crédito y tiene este porcentaje de interés. Y ustedes dicen, pucha, no sé si es bueno o malo. ¿Ya? Pero aquí quizá vamos a saber calcularlo, po, y vamos a saber cuánto nos va a subir la cuota sabiendo el porcentaje de interés. ¿Ya? Entonces, esta unidad, que a veces se pasa muy a la rápida, es una de las más importantes, porque es la que más vemos a diario y es la que más usamos, porque siempre estamos ordenando información, porque siempre estamos analizando datos, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta.
Cuando nos hablan de percentiles, de quintiles, eso también es estadística. Ya el registro social de hogares, usted pertenece al 50% de la población más vulnerable. ¿Qué significa eso? Ya, así que cuando veamos esa unidad lo vamos a tratar de ir viendo con datos que nosotros vemos a diario, ¿ya? Para que podamos ir relacionándolo con temas cotidianos y, como les decía, para que lo vayan entendiendo y para que les vaya sirviendo también y lo puedan ir aplicando. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué vamos a ver en estadística de probabilidades? Extraer, comparar y completar información específica proporcionada en tablas y gráficos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el promedio de la población, no sé, les dan algún dato, ¿ya? O el 80% de los chilenos consume pan en la once, ¿ya? ¿Qué más? Pucha, hay un montón de datos que se pueden analizar ahí, que se puede extraer información. De repente les tiran datos y claro, yo puedo leer un porcentaje o puedo leer un número, pero ¿qué significa? ¿Qué me está diciendo ese número? ¿Ya? Interpretar información, que es lo mismo que les estaba diciendo acá. Resolver problemas que involucran información presentada en tablas y gráficos. Ya, por ejemplo, de repente les entregan un gráfico y dicen, ya, ¿cuántas personas tienen más de 60 años? Entonces ustedes buscan en el gráfico o en la tabla y pueden extraer esa información. Calcular indicadores estadísticos, que es lo que es la media aritmética, es lo mismo que el promedio. La moda, que es el dato que más se repite. Ya, deciles, percentiles, lo que les hablaba recién. Interpretar indicadores estadísticos básicos. Ya, aparte de poder calcularlos, poder interpretarlos. Por ejemplo, cuando les dicen, no sé, el ingreso per cápita es de tanto. Y ustedes dicen, oye, pero yo no gano eso, po. Pero claro, eso es un promedio. O uno dice, oye, pero hay gente que gana millones. No me hace sentido. Claro, porque es un promedio el que se calcula. Y en promedio la gente gana cierta cantidad. ¿Pero qué es el promedio? Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de estadística. Ya, esa es la tercera unidad. Y finalmente viene la parte de álgebra y funciones. Y aquí nuevamente dice, lenguaje algebraico, que hablemos el mismo idioma. Si yo les digo el doble de algo, ¿qué significa el doble de algo? ¿Cómo lo interpretan ustedes con alguna operación matemática? Por 2. Por 2, muy bien, exactamente. Y eso es un lenguaje algebraico. Si yo les digo la mitad, significa dividir por 2. Eso es aplicar lenguaje algebraico. Si yo les digo, ya, agregar 2 kilos de azúcar, significa sumar, ¿ya? Eso también es lenguaje algebraico y es algo que ocupamos de manera también cotidiana. Pero el tema es que cómo traducimos eso que es para nosotros es cotidiano a el papel y a traducirlo en una operación. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver con álgebra y funciones. Reconocer expresiones, plantear expresiones, y a eso me refiero con que el doble significa por 2. Eso significa plantear una expresión. ¿Ya? Y ver ecuaciones. Y eso es buscar incógnitas y eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces aquí resolver problemas que involucran el planteamiento de ecuaciones, resolver ecuaciones, calcular variaciones porcentuales. Ahí también, si yo les digo lo de los intereses, eso es una variación porcentual, porque a un precio le están agregando un porcentaje. O cuando ustedes van a la tienda y justo hay una super oferta de 70% de descuento. Eso también es una variación porcentual, porque estamos cambiando algo en términos de su porcentaje. Ya resolver problemas que requieran interpretar dibujos a escala, proporcionalidad directa e inversa, cálculo de porcentajes, reducir términos semejantes. Ya no voy a meterme a explicar tanto eso porque lo vamos a dejar para el final. Ya, y lo último que les voy a explicar hoy día es que tiene que ver con sus evaluaciones. Recuerden que lo primero que vimos fue, voy a volver al principio rapidito, las habilidades, ¿cierto? Y les dije
se les van a evaluar los conocimientos, que era lo que yo les decía de hablar el mismo lenguaje, de entender lo que se les pide, y el razonamiento y la resolución de problemas, que es que ustedes sepan plantear algo que ya entendieron. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esa evaluación? Acá, preguntas por habilidades. El 55% de las preguntas que ustedes van a tener en su prueba va a ser de conocimiento. Es decir, que entiendan lo que se les está pidiendo, que comprendan, que sepan que se les pregunta, que sepan qué es una expresión algebraica, qué es, no sé, el promedio, qué es un número racional, ya que manejen los conceptos. Y el 45% va a tener que ver con el razonamiento y la resolución de problemas. Entonces aquí, bueno, y esto gráfico lo vamos a aprender a interpretar mejor después cuando veamos estadística, ya, pero aquí va a ser súper importante que manejen conceptos, más que sepan resolver problemas. Así que es importante que vayan entendiendo bien los conceptos, que vayan preguntando si es que tienen dudas, para que esas dudas no vayan quedando atrás. Porque después van a estar en la prueba y van a decir, chuta, la profe explicó lo que era un logaritmo y yo no me acuerdo. Entonces, ¿cómo voy a poder calcular un logaritmo si no tengo idea qué es un logaritmo? ¿Ya? Es un ejemplo, pero creo que no vamos a ver logaritmos, ¿ya? Fue un ejemplo medio fuera de lugar. Ya, pero, por Profe, ejemplo, dígame, yo no entendí ¿qué no entendió? lo que me acaba de explicar. Ah, ya, es que acá les estoy mostrando una estadística o un gráfico que indica qué porcentaje de preguntas en la prueba van a evaluar qué tanto ustedes saben de matemáticas y qué tanto saben resolver problemas. Y el mayor porcentaje de preguntas que van a tener en su prueba, por ejemplo, si son 100 preguntas, van a tener 55 preguntas solo de conocimiento, de entender conceptos, y 45 preguntas de resolver problemas. ¿Ya? Entonces lo que yo les decía es que les van a evaluar mucho más que ustedes conozcan y entiendan conceptos. Más que, tampoco es tanto el porcentaje de diferencia, pero más que sepan resolver problemas, tienen que entender los conceptos que están trabajando. ¿Ya? Y es lo que les decía adelante, que entiendan el lenguaje con el que trabajamos, para que sepan comunicarse. ¿Ya? Las pruebas creo que son presenciales, Juan, si es que no me equivoco. ¿Ya? Y lo Sí, último, ¿quién pregunta por ahí? sí, Juan preguntó si las Juan pruebas Delgado. eran... Sí, Juan Delgado. Sí, son presenciales, don Juan, en agosto, octubre y noviembre. Sí, sí. ¿Dónde vive Juan? ¿De dónde es don Juan Delgado? Ah, ya, probablemente en el Liceo Alberto Lesgana de los Lagos, pero todo se avisará al grupo. Ya, súper. Muchas gracias, Eric. Maca, creo que está levantando la manito. Sí, hola, buenas tardes. Yo había preguntado por el chat, por ejemplo, la eventualidad. Yo tengo textos que eran de mi hijo, pero son de años desfasados, pues, de años anteriores. ¿Me servirán eso? Para ¿Textos hacerlo del fácil. colegio? Sí. Yo creo que todo material es buen material de estudio. Ok, gracias. Ya, pero también, como vamos a ocupar los libritos, de repente no dispersarse tanto igual. Pero si quieres reforzar en casa, estaría súper bien que, por ejemplo, ocupes los libros de tu hijo y veas, por ejemplo, si tienen definiciones que te vayan a servir. Súper bien. ¿Ya? Ya, chiquillos, y lo último, a ustedes entonces se les van a evaluar algunas habilidades, y dentro de esas habilidades, dentro de las preguntas que van a entrar en la prueba, van a estar separadas por contenidos. ¿Ya? Y nosotros dijimos que habían 4 ejes. Números y operaciones, que fue lo primero que les expliqué. Luego les expliqué que íbamos a ver la unidad de geometría, de estadística y de álgebra y funciones. Y álgebra y funciones, si ustedes miran ese gráfico, es lo que más se les va a preguntar.
¿ya? Pero para llegar a entender bien álgebra y funciones, tenemos que entender bien números y operaciones, ¿ya? Ese es como el primer escalón antes de llegar a lo que es álgebra y función. Así que vamos a trabajar harto este mes con números y operaciones para poder entender bien ese otro eje que es álgebra y funciones, que es lo que más va a entrar en la prueba, ¿ya? Porque números y operaciones, geometría y estadística va a entrar todo por igual. Como les decía, si hubieran 100 preguntas en total en la prueba, que no va a ser así porque son menos, ¿ya? Pero es para poner los porcentajes en términos de números. Si fueran 100 preguntas en la prueba, 20 serían de números y operaciones, 20 serían de estadística, 20 de geometría y 40 de álgebra, ¿ya? Es mucho más. Así que a eso es donde vamos a poner más énfasis. Pero para llegar a eso, primero ponerle énfasis a lo que es la base para el álgebra y las funciones, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieran compartir antes de terminar por hoy día? Juan, Neri, ¿quién más está levantando la manito? Jessica, Jennifer, Lorena. A ver, Juan, ¿tienes algún comentario? Vamos por orden. Bueno, Camila pregunta si en la pantalla hay una tabla tipo estadística. Sí, exactamente, Camila. Esto que está acá, quizás ahora, no sé si lo entienden muy bien, pero vamos a ver cómo calcular porcentajes, vamos a ver cómo se hacen esos gráficos y cómo se interpretan. Y eso es todo parte de la unidad de estadística y probabilidades. ¿Ya? Porque es súper importante que sepan interpretar porcentajes. Por ejemplo, si les digo, ya chiquillos, la prueba tiene 40 preguntas y el 20% de las preguntas va a ser de número y operaciones. ¿A cuántas preguntas equivale eso? Entonces ahí cuando veamos estadística y probabilidades y álgebra, vamos a saber calcular efectivamente eso. Y ustedes me van a dar exactamente la respuesta correcta. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, fueran 20 preguntas, en total, 4 serían de números y operaciones, de acuerdo a ese gráfico. ¿Ya? Eso más adelante vamos a ir calculando. Porque lo importante, como les decía, es que sepan interpretar esta información que les estoy dando. Y ahora quizás no la están interpretando del todo, pero si más adelante, después de haber visto estadística, les vuelvo a mostrar el mismo gráfico, quizás lo van a entender así, al tiro, ¿ya? Así que por ahora, como les decía, no se me espanten, por favor, ¿ya? Porque esta es la clase, yo creo que más pesada de todas, porque aquí les estoy mostrando absolutamente todo lo que vamos a ver en el año, ¿ya? Y después en cada clase vamos a ir viendo contenidos por separado y de a poco. Así que ahora es como tirarles todo encima. Pero después vamos a ir ahí explicando cada cosa en su tiempo correspondiente. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. ¿Comentarios, dudas, algo que quieran decir antes de cerrar la sesión? No sé, los que estaban levantando la manito, si quieren decir algo. Sí, es harto trabajo, pero yo creo que vamos a sacar harto provecho de lo que vayamos a ir viendo. Y sí, en agosto son todas las pruebas, ¿ya? ¿Por qué hay 3 fechas de las pruebas? Porque tienen 3 oportunidades, ¿ya? Si no les va excelente en la primera, ya, que espero que todo les vaya bien en la primera, pueden tener una segunda oportunidad y darla en octubre. Y de ser así, yo les seguiría dando clases hasta octubre, ¿ya? Si es que tuvieran que muchas personas repetir la prueba en octubre, ¿ya? Y después tienen una tercera oportunidad más, ¿ya? Así que eso, chiquillos, muchas gracias por la atención. Sé que es difícil para todos porque todos tenemos como actividades durante el día y esta hora ya es pesada,
pero vamos a tratar de que no sea tan denso. Aquí lo importante es que pongamos todos de nuestra parte, ¿ya? Yo voy a tratar de dar lo mejor posible para que me entiendan, y ustedes espero que den lo mejor posible para ir entendiendo, para ir preguntando y para ir trabajando también tanto en casa como en clases, ¿ya? Y si se les llega a ir bien en agosto, su año escolar académico termina en agosto, ¿ya? Se olvidan de que hay más pruebas, porque ahí terminarían el ciclo, ¿ya? Así que si le dan con todo, se declaran con vacaciones en agosto. Ya, oye, Jessica, hace mucho tiempo no estudiabas, pero qué lindo que vuelvan, chicos, qué lindo que estén con la disposición de querer sacar este curso. Ya, yo lo encuentro muy, muy valeroso. Así que espero avancemos bien. ¿Ya? No estudiaban desde antes de que yo naciera, algunos. Así que espero que la motivación les dure de aquí a fin de año. Ya, y que podamos sacar buenos resultados, y lo más importante es que aprendan. Paciencia, por favor, paciencia. Tengo harta paciencia, chicos, para trabajar con quinto, octavo básico, créanme que tengo mucha paciencia. Así que nada, les deseo una linda semana, agradecida de su atención, de su tiempo y de su motivación también, que es lo más importante. Ya, así que Gracias, profe. Buenas noches. buenas noches a todos y todas. Con ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe, y muchas gracias. Chao, ahí les voy a enviar con Eric lo que vimos hoy día, ¿ya? Sí, el grupo se enviará el enlace para que vean la grabación en YouTube. Un abrazo a todos, que descansen. Sí, descansen. Muchas gracias, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno.